Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte A2. Soy el licenciado Jansen Santiago Narváez Zabaleta y el día de hoy vamos a desarrollar nuestro quinto tema del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La clase pasada habíamos visto acerca de la Constitución, qué tipos de Constitución habíamos tenido o tenemos hasta la actualidad, ¿verdad? Y sobre todo ya habíamos definido qué es la Constitución y su origen latino, lo que va a representar. El día de hoy vamos a ver las 12 constituciones que existieron a lo largo de toda la historia peruana. ¿Qué constituciones han sido de mucha más importancia? ¿O qué constituciones, por ejemplo, aquí en el Perú han durado muy poco? ¿U otras han tenido una duración que llevaba mucho más tiempo? Vamos a desarrollar el día de hoy. A continuación, entonces tenemos evolución histórica de la Constitución, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos ahí la Constitución Política del Perú. Ya sabemos, la historia del constitucionalismo en el Perú está vinculada con el nacimiento de la República en 1821, luego de que don José de San Martín decretara la independencia del Perú. Después del año de 1821, ya proclamado la independencia de nuestro Perú, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar? Se comienzan o se da inicio a la revolución o a la formación de las primeras constituciones de nuestro país, con la finalidad de que éstas, por ejemplo, siguieran un lineamiento normativo, por lo cual los ciudadanos peruanos tenían que cumplirlo en su totalidad. A continuación, muy bien. Entonces ahora tenemos las constituciones a lo largo de los años, ¿verdad? Miren, todas esas flechitas nos van a representar qué caminos tomaron las constituciones políticas del Perú y vamos a ver si nos benefició o no nos benefició a lo largo de la historia. Muy bien, entonces empezamos. La constitución del año de 1823 fue convocada por el libertador don José de San Martín, instalándose el primer congreso el 20 de septiembre de 1822. Fue presidido por Francisco Luna Pizarro. La Constitución se inspiró, valga el término redundante, en la Constitución francesa de 1791. Estableció la República como sistema de gobierno y fue aprobada por el primer Congreso Constituyente que tuvo el Perú el 12 de noviembre de 1823, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos ahí la Constitución del año de 1823. Esa fue la primera constitución peruana, ¿verdad? Formulada y determinada por el primer Congreso Constituyente de todo el Perú. Vamos a ver la siguiente. Tenemos la Constitución de 1826, la Constitución Vitalicia de Bolívar. Vamos a ver qué nos dice. Esta Constitución fue aprobada durante el gobierno del libertador Simón Bolívar. Fue de carácter conservador. El Congreso no lo aprobó y solamente duró 49 días, ¿verdad? Es decir, que fue o ha sido una de las constituciones más cortas del periodo republicano, ¿ya? De toda nuestra historia peruana. Continuamos entonces. Ahora tenemos la Constitución de 1828. Vamos a ver qué nos dice esta Constitución. Dice lo siguiente. Fue promulgada por el Congreso Constituyente, convocado en 1827 por el general Andrés de Santa Cruz, y fue de tendencia liberal. Quiere decir que muchas ideas aportaron para que esta Constitución se llevara a cabo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de esta Constitución, tuvo como eje fundamental a Andrés de Santa Cruz para la elaboración y el proceso de toda esta Constitución. Luego también apareció la Constitución de 1834, que fue elaborada por la Convención Nacional que presidió Francisco de Paula González Vigil. Fue de carácter liberal, promulgada por el general Luis José de Orbegoso.
Si bien es cierto que mantuvo los principios de su predecesora, o sea, de la Constitución de 1828, introdujo reforma que generó controversia como fue la Confederación Peruano-Boliviana. En este periodo se dieron los enfrentamientos entre los caudillos militares, lo cual derivó, a su vez, en la intervención de Santa Cruz y la división del territorio nacional en dos estados. Ahora tenemos ahí la Constitución del año de 1839. Vamos a ver qué nos dice esta Constitución. Fue conservadora, fue aprobada por el Congreso de Huancayo el 10 de noviembre de 1839. Estableció la pena de muerte para aquellos actos que iban en contra de lo que es el gobierno y suprimió las municipalidades. Promulgada por Agustín Gamarra. Tras la muerte de Gamarra se desató el caos, conocida como anarquía militar. Rigió durante el primer gobierno de Ramón Castilla y durante los primeros años de gobierno de Echenique. Ahí quiero señalar un aspecto muy importante. Quiere decir que, por ejemplo, los municipios que tenían poder durante ese momento en la historia peruana lo dejaron de lado, porque decían que estas municipalidades no beneficiaban en nada al avance del proceso histórico del Perú. Ahora vamos a ver qué sucedió en la siguiente constitución, la de 1856. Dice, fue aprobada por la Convención Nacional y promulgada por Ramón Castilla. Se restauraron los gobiernos municipales. Quiere decir que durante este gobierno de Ramón Castilla y en esta constitución sí le dieron gran importancia a lo que es básicamente las municipalidades. Esta constitución fue de carácter y corte liberal, destacada porque oficializa el Consejo de Ministros y preparó la constitución siguiente. Luego tenemos la Constitución de 1860. Fue aprobada por el Congreso Ordinario en 1860 y promulgada por el mariscal Ramón Castilla. Fue de tendencia moderada. Esta Constitución del año de 1860 fue una constitución de consenso. Fue la constitución de mayor duración de nuestra historia y de mayor estabilidad. Esta constitución de 1860 fue la que duró más de las 12 constituciones políticas que existieron sobre el territorio peruano. En el año de 1920, Augusto B. Leguía, temeroso porque anulasen su elección, tomó preso al presidente Prado y convocó a elecciones para redactar una nueva constitución. La Constitución de 1867. Fue una constitución de carácter liberal, aprobada por el Congreso Constituyente el 29 de agosto de 1867. Su vigencia duró hasta enero de 1868. Esta constitución buscaba reivindicar los principios de la Constitución de 1856. Sin embargo, solo duró 8 meses, luego de los cuales se restableció la Constitución de 1860. Ahora tenemos la Constitución del año de 1920. Esta Constitución se dio producto del golpe de Estado de Augusto B. Leguía. Fue dictada por la Asamblea Nacional y promulgada el 18 de enero por el presidente que ya les mencionaba, Augusto B. Leguía. Tuvo un carácter progresista, la Constitución de 1920. También cabe rescatar la defensa de las comunidades indígenas, el Consejo del Estado y los congresos regionales. Y así pasamos a la Constitución del año de 1933, que fue aprobada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada por el presidente Luis Santa Cruz, ¿verdad? Aunque tuvo consensos importantes, se dio durante un periodo de polarización política. Solo tuvo cortos intervalos de vigencia durante los gobiernos de Bustamante y Rivero. Y tenemos, ya vamos finalizando, a la Constitución del año de 1979, casi para finalizar la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez,
convocó a una asamblea constituyente. El presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry. Esta constitución del año de 1970 duró su vigencia hasta el 5 de abril de 1992, producto del autogolpe de Alberto Fujimori. Y así llegamos a la constitución del año de 1993. Fue aprobada el 31 de octubre de 1993, presentada varias novedades como el habeas data, el referéndum, que consiste, por ejemplo, en consultar al pueblo sobre las situaciones peruanas, la Defensoría del Pueblo, entre otras. Al ser disuelto el Congreso el 5 de abril de 1992 por el presidente constitucional Alberto Fujimori, instaura el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Esta constitución de 1993 es la que está vigente hasta nuestra actualidad y es la que está distribuida en aproximadamente 206 artículos de la Constitución, dividida en aproximadamente 6 o 7 capítulos, de los cuales se habla acerca de la importancia de los derechos, de la Policía Nacional, del gobierno público, del Poder Judicial, Legislativo, ¿verdad? Y es la que rige nuestras vidas hasta el día de hoy. Y es así como recordamos las constituciones que han pasado a lo largo de todo el proceso histórico, ¿verdad? Entonces, recordemos para concluir qué es lo que nos decía la constitución o las constituciones políticas, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos de cuál fue la constitución de mayor duración, vamos a decir la del año de 1860, ¿verdad? Y si hablamos acerca de la constitución política que fue o terminó su vigencia por el autogolpe del gobierno de Alberto Fujimori, fue la del año de 1979. Espero que la clase haya quedado entendido. Recuerden que también hay información en su módulo para complementar las actividades y desarrollemos de forma clara y precisa. Cualquier consulta, ya saben, nos vemos, cuídense.